¿Recuerdas alguna vez que te has sentido especialmente atribulado? Una de las ocasiones en las que me he sentido más atribulado fue con la pérdida de mi padre, Aladino. Algunos de vosotros le llegasteis a conocer. Su partida sucedió repentinamente. El domingo había estado en el culto de la mañana, se tuvo que ir antes de tiempo porque se encontraba indispuesto, pero parece que al final del día se había recuperado, se encontraba mejor. Todo parecía indicar que era una simple gripe. De hecho, el médico fue a visitarle a casa el lunes y ratificó que estaba pasando un proceso gripal. Esa misma mañana, después de que el médico se fue, empeoró inesperadamente y yo estaba en la oficina de la iglesia en calle Colón y mi madre me avisó y desde allí fui lo más rápido posible. Apenas tardé menos de 10 minutos en llegar a casa y ni siquiera me dio tiempo a despedirme de él. Repentinamente, en cuestión de minutos, el Señor lo llevó a su presencia y llegué allí y ya había partido con el Señor. Recuerdo esos momentos como un tiempo de gran sufrimiento. Gran sufrimiento. ¿Cuándo has pasado un tiempo de gran sufrimiento? Cuando te has sentido especialmente atribulado. Tal vez es ahora mismo. El sufrimiento y la tribulación es parte de esta vida. Finalmente la Biblia explica que es consecuencia directa o indirecta del pecado, de un mundo caído. Pero hay momentos en los que especialmente se manifiesta y sufrimos. En esta mañana vamos a leer y estudiar un pasaje en la Biblia que nos habla de un gran sufrimiento en el mundo. De hecho, un tiempo en la historia de la humanidad en la que se experimentará la mayor angustia, dolor, pena y padecimiento como en ninguna otra época se ha experimentado. Abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 13 y en los versículos 14 al 23 vamos a ver cómo Jesús describe el tiempo de la tribulación. El tiempo de la tribulación con mayúsculas. Nunca mejor dicho. Marcos capítulo 13, versículos 14 al 23, dice así la palabra del Señor. Leo la versión de la Biblia de las Américas. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta. Ved que os lo he dicho todo de antemano. En este pasaje que acabamos de leer, Jesús está enseñando a sus discípulos sobre el tiempo de la tribulación. Jesús está en su última semana en la tierra, su última semana justo antes de su crucifixión, y concretamente su tercer día ya en Jerusalén. La mañana de ese día la encontramos descrita desde el final del capítulo 11 y en todo el capítulo 12. Esa mañana Jesús había enseñado a las multitudes, interactuado con los religiosos a causa de sus preguntas maliciosas, les había dejado sin palabras a causa de una pregunta mesiánica y había enseñado a sus discípulos sobre la ofrenda a partir del ejemplo de la vida pobre. Pero en ese tercer día, en la tarde, habían sucedido más cosas. Justo al principio del capítulo 13, según salía del templo junto con sus discípulos, uno de ellos hizo un comentario sobre el templo, lo cual dio lugar a Jesús a predecir la destrucción del templo. Versículos 1 y 2 de este capítulo.
Y a colación de la pregunta de los dos pares de hermanos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ya en la cima del monte de los Olivos, Jesús añadió otros 4 indicios de que el fin de los tiempos se acerca: el engaño masivo, las catástrofes mundiales, la persecución de los creyentes y el cumplimiento de la gran comisión. Todo esto lo encontramos en los primeros 13 versículos del capítulo 13. Y allí, en el monte de los Olivos, en el atardecer de ese tercer día, es que Jesús pronuncia a continuación las palabras del texto en cuestión que estamos observando en esta mañana. Y Jesús va a hablar concretamente a sus discípulos sobre la tribulación. Específicamente, encontramos en Marcos 13, versículos 14 al 23, 3 realidades sobre el tiempo de la tribulación. 3 realidades ciertas sobre el tiempo de la tribulación. La primera realidad sobre el tiempo de la tribulación que Jesús pronuncia es que la tribulación será un tiempo de gran huida. La tribulación será un tiempo de gran huida. Esta es la primera realidad sobre el tiempo de la tribulación. Esto lo encontramos en los versículos 14 al 18. Pero Jesús comienza hablando, al principio del versículo 14, de la abominación de la desolación puesta donde no debe estar. Fijémonos, leamos de nuevo juntos el versículo 14 en su primera parte. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe de estar, el que lea, que entienda. Hasta ahí, paremos por un momento. Tal vez en ocasiones cuando llegamos a aspectos escatológicos o que hablan del futuro, tendemos a dar rienda suelta a la imaginación, a libros que hemos leído, a películas que hemos visto, y lo más seguro es que toda esa información que tenemos fruto de la imaginación nuestra o de otros, que plasman en libros o en películas, no es realmente lo que dice la Biblia de lo que va a pasar en el futuro. Entonces debemos ceñirnos al texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa, en concreto, la abominación de la desolación? Empecemos por la palabra abominación. La palabra abominación describe un objeto de disgusto, algo detestable, inmoral, blasfemo, aborrecible. Y en este contexto es aborrecible para todos, pero especialmente para Dios. A menudo se usa en el Antiguo Testamento esta palabra para referirse a prácticas paganas e idólatras. Eso es abominación delante de Dios, algo detestable, blasfemo, aborrecible, inmoral ante sus ojos. Pero no solo dice abominación, sino dice abominación de la desolación. La desolación, y la manera que lo expresa, describe el efecto producido, causando que algo quede desolado o vacío. Ahora, cuando unimos estos dos términos, el significado es la unión de los dos términos y la relación entre ellos, pero también estos dos términos aparecen juntos en otros lugares de la Biblia. Y no solo tiene un significado que está hablando de que algo que es detestable produce un efecto que deja algo desolado, sino que está hablando de un acto concreto en la historia de la humanidad. De hecho, estos dos términos juntos aparecen en varios lugares y especialmente aparecen en el libro de Daniel, en la parte profética, en la parte final del libro de Daniel. Por ejemplo, en Daniel capítulo 11, versículo 31, encontramos estos dos términos juntos y están describiendo la histórica perversión de Antíoco IV o Antíoco Epífanes. ¿Quién era este hombre con este nombre tan raro? Bueno, era un rey Seleucida que controló Israel. Lo controló antes de Cristo, desde el año 175 al año 165 antes de Cristo. ¿Y qué hizo este rey? No solo controló Israel, sino que se autoproclamó Theos Epífanes. Por eso se le conoce como Antíoco Epífanes. Es decir, Theos Epífanes, Dios manifestado.
Él dijo, yo soy Dios manifestándome a vosotros. Él, por si esto fuera poco, profanó el templo, y lo profanó específicamente al sacrificar un cerdo en el altar, forzando a los sacerdotes a comer su carne, y levantó un ídolo a Zeus dentro de los muros del templo del Dios de Israel. Por si esto fuera poco, abandonó sus obligaciones como rey invasor, oprimió al pueblo judío, masacró a miles y vendió a muchos más como esclavos. A esto, en el momento de la historia antes de Cristo, se le describe como abominación de la desolación. Pero en realidad es solo un anticipo de la verdadera abominación de la desolación que está por venir. En muchas ocasiones, cuando algo se anticipa, algo profético, sucede a veces en dos partes. Puede suceder parcialmente su cumplimiento y luego posteriormente su cumplimiento total. En este caso es así. Porque abominación de desolación aparece también en Daniel 9:27, pasaje muy conocido por muchos, y en Daniel 12:11, y no está describiendo el periodo de Antíoco Epífanes, porque no cumple los requisitos que se dan al respecto, sino que está describiendo un momento particular en el final de los tiempos. Un momento dentro de las 70 semanas de Daniel, lo que se conoce como los 7 años de la tribulación final antes de la segunda venida de Cristo. Y concretamente, la abominación de la desolación se refiere al punto intermedio de la tribulación, el punto intermedio de esos 7 años, cuando el anticristo establecerá su trono en el reconstruido templo de Jerusalén. El anticristo aparentará ser un pacificador, que establezca paz definitiva en la tierra, se va a aliar con Israel, pero después, cuando haya ganado la confianza de todos, se volverá en contra del pueblo judío y los masacrará. Parte de esta abominación de la desolación será la profanación del templo, de nuevo, como ya sucedió en la época de Antíoco Epífanes. Estos 3 años y medio es lo que se conoce como la gran tribulación. Y es a lo que se está refiriendo Jesús en este pasaje. Durante este periodo, el anticristo blasfemará en contra de Dios, ocupará su lugar y se erigirá a él en el objeto de veneración y adoración. Podemos ver esto en 2 de Tesalonicenses 2:4 o Apocalipsis 13:15. No solo eso, sino que durante este tiempo de la abominación de la desolación, el anticristo realizará señales y maravillas, pero serán hechas por el poder de Satanás para engañar a todo el mundo posible, como también hace referencia 2 de Tesalonicenses 2, versículos 9 y 10. Su religiosidad y deidad falsa será promovida por el falso profeta, que también llevará a cabo grandes milagros con el poder de Satanás, con el mismo propósito, engañar al mundo, como Apocalipsis 13, versículos 11 al 15, explica. Y así, el anticristo demandará adoración de todo el mundo, que le tendrá que venerar como si fuera Dios. Apocalipsis 13, versículos 7 y 8. Esta será la verdadera y final abominación de la desolación. Y el texto nos dice, ubicada en un lugar donde no debería estar. Y uno lo lee a primera vista y se queda fuera de juego. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, es más sencillo de lo que pensamos. Si vamos al pasaje paralelo en Mateo 24:15, dice, fijémonos, escuchemos con atención, Mateo 24:15, cuando veamos la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, no me estoy inventando todo esto de la unión con Daniel, está en el texto bíblico también, colocada en el lugar santo. ¿Dónde está colocada? En el reconstruido templo de Dios, el lugar santo. Y es el lugar donde no debería de estar. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? ¿Cómo? ¿Quién puede pensar que el lugar del anticristo es ser venerado
como Dios cuando no lo es. Es el lugar donde no debería de estar. Todo esto sucederá en el mismo templo de Dios. Profanará su uso, su propósito. Una persona ocupará ilegítimamente el lugar de Dios mismo. ¿Puede haber algo más abominable? ¿Algo más detestable? ¿Algo más fuera de lugar? Es detestable. Abominable. Va a desolar todo. Y a todos. Está fuera de lugar. Pero es comprensible. Por eso dice el texto, el que lea, que entienda. Esta profecía, cuando se cumpla, será comprensible y evidente a todo el que lea la palabra de Dios y se darán cuenta, es verdad, se está cumpliendo lo que la Escritura dice. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? No sabemos cuándo sucederá exactamente, desde este momento. No sabemos el tiempo porque no nos ha sido revelado, como Jesús les dijo a sus discípulos en el capítulo 13, versículo 33, estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. No sabemos exactamente cuándo la tribulación va a comenzar. Pero una vez que comience, por la enseñanza bíblica, sabemos que durará 7 años, y a la mitad de esos 7 años comenzará la abominación de la desolación, como hemos visto. Estos años de la tribulación, especialmente la segunda mitad de la tribulación, la gran tribulación, será un tiempo de gran huida. Los versículos siguientes, desde el 14 en su segunda parte hasta el 18, nos enseñan de la única manera sabia de reaccionar ante tal tiempo. ¿Cuál va a ser? Darse a la fuga y orar por encontrar las circunstancias propicias. En este caso, huir no va a ser de cobardes, sino que lo que la Biblia enseña es que hemos de huir. Aquellos que estén en aquel tiempo, luego vamos a ver quién va a estar y quién no va a estar en el tiempo de la tribulación. Pero lo que está claro es que será un tiempo de gran huida. Y en primer lugar, el texto nos dice que la huida ha de ser apresurada. La ira ha de ser apresurada. Fijémonos el versículo 14, segunda parte, hasta el 16. Los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Ante la despiadada persecución que el anticristo realizará de todo aquel que no le venere como Dios, en lugar de esperar a que Dios intervenga, el Dios verdadero, a su favor, todos son instados a huir. El verbo huir, que encontramos en el versículo 14 y que impera en toda la idea del versículo 14, 15 y 16, da la idea de un fugitivo. Un fugitivo que se esconde para que no le encuentren. Y el refugio que encontrarán los de Judea serán las montañas de la región. Fijémonos, huyan a los montes. Allí podrán esconderse y cobijarse temporalmente. Pero esta huida ha de ser apresurada. Los fugitivos no tienen nada que perder, tiempo que perder. No habrá que pararse a nada. La huida ha de ser inminente. Fijémonos, debe de ser de tal urgencia que el texto continúa diciendo: los que estén en la azotea de la casa ni siquiera deben de entrar de nuevo a coger ninguna de sus pertenencias. Es una idea distinta a la que tenemos ahora de nuestras casas. Pocos de nosotros tenemos una azotea en la casa, o si existe no la utilizamos. Pero en aquel tiempo era una parte común de la casa que se utilizaba para varios menesteres. Y está diciendo: mira, si te pilla en la azotea, no entres al interior de la casa. De hecho, se podía acceder a la azotea desde la calle misma por unas escaleras externas. Está diciendo: no cojas nada, deja todas tus pertenencias y sal por la escalera, por así decirlo, de emergencia. Es como cuando vas en un avión, ¿verdad? ¿Cuántos hemos volado en un avión? ¿Cuántos no hacemos caso a las instrucciones que hacen en el avión? Pues están ahí diciendo: en caso de despresurización, caerán unas mascarillas, las tienes que poner así, colócatela tú primero antes de ayudar a ninguno, el chaleco salvavidas está debajo de los asientos, así es como se coloca, aquí se sopla, aquí se silba, ¿verdad? Y luego, ¿qué dicen? En caso de emergencia, no coja ninguna de sus pertenencias, ¿verdad? Hay que salir.
lo antes posible. Esto es lo que le está diciendo. No entres a nada. Sal directamente a la calle. Y fijémonos, no solo eso, sino que el apremio ha de caracterizar a los que estén también en el campo trabajando. Versículo 16, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ha de escapar al instante, sin ni siquiera recoger su vestimenta externa o abrigo que puede haber dejado a la entrada de la finca o el cobertizo, como era natural, para trabajar sin impedimento. Ni siquiera por el abrigo que has traído, tu única pertenencia contigo en el campo, has de recoger, sino que has de huir desde donde estás. La huida ha de ser apresurada. La huida ha de ser tan apresurada que algunas personas tendrán difícil tan célere fuga. Versículo 17, fijémonos. Pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Algunas personas, aquí está citando específicamente a las embarazadas y las que tengan niños en periodo de lactancia, tendrán más complicado tal presta evacuación y evasión por razones obvias. Pero no solo ellas, sino toda aquella situación similarmente desfavorecida para escapar. Los niños, los ancianos, los enfermos, personas con discapacidades, todos estarán en situación precaria para huir, que será lo único que les podrá salvar ante tal desolación que producirá el anticristo. Ante tal huida, lo que les queda es irse lo más rápido posible, pero no solo les insta a eso. Versículo 18. Y orar que Dios les dé las condiciones más propicias para la huida. Fijémonos, versículo 18. Orad para que esto suceda en el invierno. Las condiciones climatológicas jugarán un papel importante a la hora de escapar. Si es temporada de lluvias, si es temporada de frío, las inclemencias del tiempo harán que la huida no sea tan rápida. Y les está diciendo que tienen que huir y que tienen que orar que tengan las circunstancias climatológicas más favorables posibles para un éxodo lo más célere posible. Este es el punto. Solo habrá dos maneras de librarse de una muerte segura en los tiempos del anticristo, en el tiempo de la tribulación, concretamente en el tiempo de la gran tribulación, de la abominación de la desolación. O bien veneras al anticristo como Dios, o huyes lo más rápido posible. Por lo tanto, para aquellos que no veneren al anticristo como Dios, la tribulación será un tiempo de gran huida y dispersión en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya hubo tiempos de gran huida. Los judíos a lo largo de la historia ya han tenido que escapar masivamente para salvar sus vidas. Todos conocemos, en una medida o en otra, de la gran huida de los judíos durante el tremendo holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Todos hemos oído hablar del exterminio masivo por parte de los nazis de los judíos. Hemos oído que les llevaban a cámaras de gas donde terminaban con sus vidas de forma masiva. Se calcula, no hay un registro cierto, pero se calcula que alrededor de 11 millones de personas murieron, mayoritariamente judíos. Y en una visita el año pasado a Berlín, a causa de la conferencia que celebraba los 500 años de la Reforma, tuve la ocasión de visitar el Museo del Holocausto. Allí rinde memoria a las personas exterminadas durante ese tiempo. Allí puedes seguir por medio de fotografías y cortos relatos todo lo que sucedió cronológicamente. Y la verdad no me suelen gustar ese tipo de exposiciones, tengo que confesarlo, pero captó mi atención. Y lo que más me impactó fue el leer que los tiempos de la huida fueron tales que las familias se separaban en la celeridad de la fuga. No solo no tenían tiempo para tomar ningún objeto personal, sino que ni siquiera tenían tiempo para agrupar las familias y huir juntos. Se perdían entre las multitudes por la premura al escapar, sin luego volver a encontrarse. O unos llegaban a coger el tren que les iba a salvar in extremis, mientras que otros miembros más débiles o enfermos se quedaban sin subir
por no poder ir tan rápido, y allí mismo desde el andén veían cómo sus seres queridos partían mientras ellos se quedaban para una muerte segura. Qué terrible, ¿verdad? Los 7 años de la tribulación, y especialmente su segunda mitad, será un tiempo aún peor. Y será un tiempo de gran dispersión. Nunca antes se habrá visto nada igual. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial ni el Holocausto. Se le va a quedar corto. Ante tal tiempo, la única solución momentánea será huir apresuradamente y orar que Dios provea las circunstancias propicias para la fuga. Esta es la primera realidad sobre la tribulación que Jesús les enseña a sus discípulos. Será un tiempo de gran huida. Hay una segunda realidad que Jesús añade sobre el tiempo de la tribulación. En segundo lugar, la tribulación será un tiempo de gran sufrimiento. La tribulación será un tiempo de gran sufrimiento. Versículos 19 y 20. Esto cada vez se pone mejor, ¿verdad? Diríamos a ser animados por la palabra. Y alguno está pensando, porque ha sonado el despertador a la hora que no era y he dormido una hora más. Si no me hubiera quedado en casa para ver esto, ¿no? Bueno, espera. Vamos a esperar hasta el final del relato y lo que dice la palabra de Dios. Pero sí, esto es cierto. Y es triste, ¿verdad? Y nos gustaría que no fuera así, pero es la palabra de Dios y es la verdad y debemos de conocerla, no tapar los ojos o meter el cuello como las avestruces debajo de la tierra para tratar de no ver la realidad. Esta es la segunda realidad. Será un tiempo de gran sufrimiento, la tribulación. Será una época de sufrimiento sin precedente en la historia de la humanidad. Fijémonos el versículo 19, la primera parte del versículo comienza hablando de padecimientos en general, porque aquellos días será de tribulación. En realidad esta es la explicación y la razón por la que habrá huidas urgentes. Fijémonos, ¿por qué? ¿Por qué? Por el gran sufrimiento que acontecerá. La palabra que utiliza aquí para tribulación da la idea de un profundo sufrimiento, severa aflicción. La angustia se apoderará de las personas debido a las circunstancias externas extremas que les rodearán. El pasaje paralelo en Mateo 24-21 lo describe no solo como tribulación, sino como gran tribulación. Y este sufrimiento será sin parangón en la historia. Fijémonos, segunda parte del versículo 19. Va a ser tal la tribulación, como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Esto es lo que está diciendo. No hay nada en los anales de la historia que se pueda comparar. Ni antes, ni después, ni en ningún momento. Algunos han querido identificar este tiempo con el asedio a Jerusalén y la destrucción del templo que sucedieron unos 40 años después de las palabras de Jesús, en el año 70 de nuestra era. Sin embargo, el lenguaje que utiliza este versículo hace que no sea posible, porque lo que sucedió en aquella época se puede encontrar otros momentos en la historia que lo superan con creces. Ese no es el momento de la gran tribulación. La gran tribulación no ha sucedido, está por suceder, está delante de nuestro tiempo, no detrás. El sufrimiento al que se refiere, que está por venir, habrá una aflicción como nunca antes. Y la Biblia dedica varios capítulos para describir aún con más detalle este sufrimiento durante el tiempo de la tribulación, especialmente la gran tribulación. Esta descripción la encontramos especialmente en Apocalipsis. En Apocalipsis del capítulo 6 al versículo 16, que nos está relatando el tiempo de la tribulación. Y solo voy a citar algunas cosas que van a pasar en este tiempo para ver si es verdad que va a ser un tiempo de gran tribulación o no. Escuchemos atentamente. ¿Qué sucederá durante ese tiempo? Un gran terremoto devastará la tierra. Apocalipsis 6, 12 al 17. Granizo y fuego consumirá 1/3 de la vegetación terrestre. Capítulo 8, versículos 6 y 7. 1/3 parte de los océanos se convertirán en sangre. Apocalipsis 8, versículos 8 y 9. Innumerables demonios serán liberados para aterrorizar a la humanidad.
Apocalipsis 9, versículos 1 al 12. El 33% de la población mundial morirá. Capítulo 9, versículos 13 al 21. Otro gran terremoto matará a 7.000 personas. Apocalipsis 11:13. Llagas incurables generarán gran dolor a la gente. 16:2. Finalmente, no solo un tercio, sino todos los mares se convertirán en sangre y todas sus criaturas perecerán. 16:3. No solo los mares, sino también todos los ríos llevarán sangre en lugar de agua. Apocalipsis 16:4. Habrá un calor extremo en la tierra. ¿Pensamos que estamos en un calentamiento global? Eso no es nada. 16:8 y 9. El mundo se sumirá en tinieblas. 16:10-11. Un terremoto final y global cambiará la apariencia de la tierra tal como la conocemos. Apocalipsis 16, 17 al 21. Y hay más cosas, pero estas son las más impactantes. Parte de este sufrimiento será producido en primer lugar por el anticristo. Pero hay algo aquí que puede ser sorprendente. En este tiempo también será un momento en el que la ira y el juicio de Dios caerá sobre la tierra en sus últimos tiempos antes de la segunda venida de Cristo, y Dios mismo será el que no solo permita, sino inflinja parte de estas catástrofes juzgando al mundo. Es lo que se conoce como los 7 sellos, trompetas y copas que sucederán durante ese tiempo. ¿Cuál es el punto de este pasaje? ¿Qué está diciendo aquí en el versículo 19? Que el tiempo de la abominación, de la desolación, habrá tal sufrimiento como nunca antes se ha conocido ni se conocerá. Ahora hay una pregunta que está en el aire. ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza? Sí, por supuesto que hay esperanza. Y en el único que hay esperanza es en Dios. Hay una doble esperanza. La primera la observamos en el versículo 20. Fijémonos, y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. La primera esperanza que encontramos en este pasaje es que el Señor acortará esos días. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, resalta la soberanía de Dios sobre todo lo que sucede en la historia. Él está en control. Él es soberano. Podemos confiar y descansar en Él. Pero en segundo lugar, quiere decir que esos días tendrán un principio y también un final. Hay luz al final del túnel. Es algo que Él ya ha decretado en el pasado. Fijémonos, los verbos hubiera acortado y acortado, que aparece en el versículo 20, o acortó, ambos están en pasado. Algo ya decidido, algo ya establecido en la eternidad pasada, aunque aún está en el futuro. Si no, estaría diciendo, acortará. ¿Verdad? No, ya acortó. Ya está establecido el tiempo y la duración, y Él acortó ya en la eternidad pasada la duración del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. De hecho, el verbo que se utiliza para acortar literalmente significa amputar o mutilar. Quitó una parte de ese tiempo de la tribulación. Podría haber sido mucho más largo. Dios pondrá fin, acabará con ese tiempo en la tierra, que imparte su juicio sobre ella, y no se alargará más allá de los 7 años decretados, y la peor parte durará 3 años y medio. Si no fuera así, si fuera a durar más de ese tiempo, según este texto, nadie sobreviviría a la tribulación. ¿Por qué razón el Señor limitó esos días? Fijémonos, el texto nos dice, por causa de los escogidos que Él eligió. Ahora hay una pregunta aquí que debemos de hacernos. ¿Quiénes son estos elegidos, estos escogidos? Bueno, la Biblia habla en numerosos lugares del pueblo de Israel como sus escogidos, su pueblo escogido. Pero también se refiere a los salvos en Cristo como sus escogidos. Efesios capítulo 1 es una clara muestra de ello. Yo creo que se está refiriendo probablemente a los dos.
En primer lugar, Dios va a preservar un remanente de ambos, la palabra nos lo enseña, un remanente del pueblo de Israel que finalmente van a reconocer a Cristo como Señor y Salvador y serán salvos, pero pasarán por la tribulación. Y también aquellos que se han arrepentido y creído en Cristo durante el tiempo de la tribulación. También, por razón de esos nuevos creyentes, en el tiempo de la tribulación, va a cortar esos días y lo limitará a 7 años, 3 años y medio la gran tribulación. Y aquí es donde viene la segunda gran esperanza. La primera nos lo da nuestro pasaje, versículo 20, se acortarán esos días. La segunda nos lo da el contexto bíblico, el resto de la enseñanza de las Escrituras, que afirma que Cristo vendrá por su iglesia antes de que todo esto acontezca. Esta doctrina se conoce como el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Hay varios pasajes y evidencias exegéticas, sintácticas y léxicas que nos dan confianza en esta doctrina. No tenemos el tiempo para profundizar en este asunto, pero sí hemos de considerar que, por ejemplo, comparando la terminología y la explicación del rapto y de la segunda venida, muestra que son dos eventos distintos. Eso es algo que hemos de observar para distinguir que hay un rapto de la iglesia y hay una segunda venida de Cristo, y observar sus diferencias, tanto léxicas como la descripción de lo que va a acontecer. Pero uno de los puntos más claros que afirman esta realidad y nos confortan con ella son algunos pasajes bíblicos que afirman que la iglesia va a ser librada de la ira venidera. Y hablando de esta ira venidera, se está refiriendo a la ira del fin de los tiempos. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:10 afirma: y esperar de los cielos a su Hijo, Jesucristo, que va a regresar, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por supuesto, esta ira venidera finalmente es librarnos de pagar justamente por nuestros pecados en el infierno por la eternidad en el gran lago de fuego. Muchas veces se dice a las personas: necesitas ser salvo. Pero ni siquiera se les ha dicho salvo de qué. Y hoy en día está una moda, que no es una moda, sino que va en contra de la doctrina y es avergonzarse del Evangelio, y es no hablar del pecado y mucho menos del infierno. No queremos que nadie se asuste, no queremos que nadie piense tal vez que están tratando de levantar ideas para atemorizar a la gente, o no hay que ser tan extremos, queremos que vuelvan a la iglesia. ¿Sabes qué? Me encanta que la gente vuelva a la iglesia. Fenomenal. Queremos que la gente venga a la iglesia. Pero a escuchar la palabra de Dios y la verdad. ¿De qué serviría que una persona venga a la iglesia, encuentre súper cómodo y no entienda que en sus delitos y pecados está muerto y entonces está condenado ante Dios porque Dios es santo, perfecto, justo y no puede tener ningún pecado delante de Él, ni personas pecaminosas como nosotros, y se vaya feliz y contento a una eternidad en el infierno sin ser librado de la ira venidera? Sería como aquel que tal vez está en un crucero y como le gusta tanto el crucero, aunque el crucero se está hundiendo, él sigue disfrutando de la piscina y dice: oh, qué bueno este barco, estoy aquí en la piscina, ahora voy al teatro, no hay colas para comer, porque el barco se está hundiendo y todo el mundo está escapando, y nadie le dice: despierta, vas a perecer. Si realmente amamos a las personas, les diremos la verdad, y la verdad es lo que la Biblia dice. Viene una ira venidera, finalmente, el infierno eterno para aquellos que no se arrepienten. Pero parte de esta ira venidera es el juicio de Dios inicial sobre esta tierra, y la ira venidera, el momento escatológico del final, que se refiere a la tribulación, especialmente la gran tribulación. Cristo nos librará de la ira venidera, y ambas realidades están y son inclusivas. Un poco más adelante, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 18, afirma, y está hablando del rapto, del arrebatamiento: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, parusia, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero.
Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Amén. Aquí encontramos consuelo. El Señor va a arrebatar. El Señor va a venir a por su iglesia y le va a librar de la ira venidera, como Apocalipsis 3:10 reafirma a una iglesia, en este caso la de Filadelfia, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. ¡Qué gran esperanza! ¿Sabe la primera esperanza? Bueno, no estaba mal, ¿verdad? Se acortarán esos días. El Señor Jesucristo está dando esperanza. Tiene un principio y un final. Pero esta segunda esperanza es aún mejor. El Señor Jesucristo librará a su iglesia de esa ira venidera y no tendrá que pasar por la tribulación. Esta es la realidad. La única esperanza está en el Señor. La única esperanza está en el Señor Jesucristo. Si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Pero también te llevará consigo antes de la tribulación, el peor tiempo que la tierra conocerá. Para aquellos que no se arrepientan, la tribulación va a ser la pedrea. ¿Por qué? Porque será una nueva oportunidad para arrepentir. Si no has fallecido ya, será una nueva oportunidad para darte cuenta, es verdad. Lo que dice la Biblia es verdad. Y sí, aún si te conviertes, lo que enseña la Biblia es que te va a tocar pasar por ese tiempo de la tribulación. Pero será una oportunidad, una segunda oportunidad en la gracia de Dios para arrepentirte y creer en Cristo y librarte de la ira eterna de Dios en el lago de fuego. La realidad es que el tiempo de la tribulación, especialmente en su segunda mitad, será un tiempo de gran sufrimiento. No solo de gran sufrimiento, sino también de gran huida, como veíamos en los primeros versículos de nuestro texto. Y finalmente llegamos a la tercera realidad sobre el tiempo de la tribulación. Versículos 21 al 23. La tribulación será un tiempo de gran falsedad. Será un tiempo de gran falsedad. En medio de este gran sufrimiento y caos en los años de la tribulación, los engañadores e impostores religiosos proliferarán. ¿Cómo será este tiempo de gran falsedad? En primer lugar, la falsedad comenzará por falsos cristos. La falsedad comenzará por falsos cristos, versículo 21. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Y hemos de ponernos en contexto, no hemos de olvidar que en los versículos anteriores, en el 19 especialmente, está diciendo que va a ser un tiempo de gran tribulación y que va a ser un tiempo como nunca antes. Va a ser una situación catastrófica. El terror imperará en aquel tiempo. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para tratar de engañar a las personas, apuntando a una falsa esperanza. Falsos cristos, falsos mesías que se presentarán como salvadores, aquellos que dirán que les podrán librar del sufrimiento tremendo que están experimentando, pero en realidad serán unos impostores. Aquellos que pasen por ese tiempo y vean estas palabras, y aquellos que se hayan arrepentido durante el tiempo de la tribulación son llamados a no creer a estos falsos mesías. ¿Por qué? Porque no es cierto. El Señor no aparecerá así. No será su segunda venida hasta que se acabe el tiempo de la tribulación. Y nos dice Mateo 24, en el pasaje paralelo, añadiendo más luz al respecto, en los versículos 23 al 27, que es al final de la tribulación que vendrá el Señor Jesucristo, como vamos a ver en semanas sucesivas, en los siguientes versículos, en Marcos 13 también. Pero en Mateo 24, 27 afirma que su venida, su segunda venida será inequívoca. Fijémonos qué dice aquí. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Este versículo no está diciendo, por cierto, que
el Hijo del Hombre pertenece a los increíbles, ¿verdad? O al Hijo de los increíbles, como un relámpago se mueve de un sitio para otro. No, está diciendo que todo el mundo lo va a ver, la segunda venida de Cristo. Un relámpago que cubre todos los cielos, ¿alguien puede perdérselo? No, de oriente a occidente, todos lo van a ver la segunda venida. Así que no va a haber oportunidad para decir, ¿será este el Cristo? ¿No será? No, hasta que no se acabe la tribulación y sea evidente que viene, los demás son falsos cristos. Claro y visible, como es un relámpago de oriente a occidente. Pero esta gran falsedad no solo estará caracterizada por falsos cristos, sino que un segundo subpunto que añade aquí Jesús es que la falsedad continuará con falsos profetas. Falsos profetas. Versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Estos serán personas que afirmarán hablar en nombre de Dios. Dirán que tienen una revelación especial de parte de Dios, aparte de las Escrituras, que Dios les ha dicho algo por medio de sueños. Estos pseudoprofetas tratarán de engañar a las gentes en medio de su desesperación, como ya también sucede hoy. No estamos en el tiempo de la tribulación, pero si alguno viene a ti y te dice, tengo una revelación especial aparte de la palabra de Dios, o el Señor me ha dicho por medio de sueños y señales, está profetizando falsamente, porque la revelación especial de Dios ya se ha cerrado con el canon de las Escrituras. No escuches a aquellos que se dejan llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por sus sueños. ¿Quién sabe quién le ha puesto ese sueño ahí? Lo único real es, y verdadero, la palabra de Dios. Dios ya nos ha dado toda su revelación y es lo que necesitamos. Pero en aquel tiempo será aún más evidente. No solo hablarán en teoría en nombre de Dios, sino que harán señales y prodigios. Fijémonos. Mostrarán estos falsos profetas señales y prodigios. Esta es una frase común para describir milagros. Milagros que harán por el poder de Satanás, no el de Dios. Será muy peligroso porque deslumbrará a la gente y los ingenuos fácilmente estarán en peligro. ¿Pero cuál será su intención? El texto dice, a fin de extraviar. Su intención no va a ser salvar, como es lo que dirán. Su intención no va a ser librar a la gente, sino va a ser extraviarla aún más. De hecho, el verbo extraviar da la idea de seducir con el propósito de desviar. Seducir con el propósito de desviar. La idea es apartar, descarriar a las personas de la senda divina. Y especialmente, extraviar a un grupo de personas. A los escogidos. Aquellos que se han convertido durante la tribulación, o aquellos del pueblo de Israel, siendo coherentes con la primera interpretación del término, que están pasando por la tribulación y finalmente van a ser salvos, porque se van a rendir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es su intención. Pero fijémonos que dice el texto. De ser posible. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que no será posible. La manera en que lo expresa no es que tal vez haya alguna posibilidad. No, la manera en la que lo expresa está afirmando que es imposible que en aquel tiempo los que van a ser salvos y los creyentes verdaderos que se hayan convertido y estén pasando por la tribulación sean extraviados del camino de verdad. Esto no va a suceder con creyentes en aquel tiempo, pero va a suceder con muchas otras personas. ¿Por qué no sucederá con los creyentes verdaderos que estén en la tribulación después de que el Señor haya arrebatado a su iglesia? Hay varias razones, pero me gustaría citar 4, esquemáticamente. Y basados en el capítulo 10 de Juan y el capítulo 6. En primer lugar, no van a poder ser extraviados, porque los verdaderos creyentes rechazan la voz de los extraños. Los verdaderos creyentes rechazan la voz de los extraños. Juan 10:5. Pero a un desconocido no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Dirán hablar en nombre de Dios, pero aquellos que tengan al Espíritu de Dios sabrán que no está hablando de parte de Dios y por lo tanto no les seguirán. En segundo lugar, los verdaderos creyentes no solo rechazan la voz de los extraños, sino que conocen y escuchan la voz verdadera del Señor. Juan 10:27. Jesús afirmó: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El verdadero creyente solo escucha la voz del Señor y solo sigue al Señor. En tercer lugar, no van a seguir a estos falsos profetas, los creyentes que están en aquel tiempo, porque nadie puede arrebatar a un creyente de la mano de Dios. Nadie puede arrebatar a un creyente de la mano de Dios. Juan 10:28 y 29 afirma: yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Señor. Es Dios el que salva. Es Dios el que da el pueblo por medio de Cristo. Es Dios el que escoge desde antes de la fundación del mundo y Él es mayor que todos. Y si Dios Padre da a una persona en salvación a Dios Hijo Jesucristo, no se va a perder, ni nadie le puede arrebatar de su mano. Finalmente, en cuarto lugar, esto no sucederá con los creyentes verdaderos aún en la tribulación, porque los que el Padre ha dado al Hijo, el Hijo no los pierde. Los que el Padre ha dado al Hijo, el Hijo no los pierde. Juan capítulo 6, versículos 37 y 39. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Puede morir algún creyente durante el tiempo de la tribulación? Sí. Aquellos que se hayan convertido, puede ser que mueran durante el tiempo de la tribulación. Claro que sí. De lo que está diciendo aquí es que no van a seguir a falsos profetas, no se van a desviar y van a ser preservados y finalmente el Señor Jesucristo les resucitará en el día final si es que han perecido en el tiempo de persecución. Es imposible que un creyente verdadero sea extraviado de la verdad. Esta verdad se aplica también a la seguridad de la salvación. No solo durante el tiempo de la tribulación, sino durante la vida del creyente. Si eres verdadero y genuinamente salvo, nada ni nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. Ante tal situación de engaño y falsedad, aún así hay una responsabilidad para aquellos que pasen por la tribulación. Estar alertas, versículo 23. Mas vosotros estad alerta. Fijémonos, el tiempo de la tribulación, la falsedad comenzará por falsos cristos. En este tiempo de gran falsedad habrá falsos profetas. Y el tercer subpunto dentro de lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es que los creyentes que pasen por la tribulación han de estar alerta. Más vosotros estad alerta, ved lo que os he dicho todo de antemano. Sí, Dios va a preservar, va a proteger, va a guardar, va a arrebatar a su iglesia antes de la tribulación. A aquellos que se conviertan durante la tribulación, el Señor los va a preservar y nadie los va a desviar. Finalmente serán salvos eternamente. Pero aún así, aquellos que estén en la tribulación son responsables de estar alerta. Es un mandato. Y lo dice de tal manera que ha de ser constantemente estar alerta. Ha de estar en guardia, es la idea de estar alerta, preparado en todo momento. Y esta no es un mandato baladí, sino que se repite en varias ocasiones en este capítulo 13, y esta es la tercera vez que lo repite a sus seguidores. Versículo 5, estar alerta. Versículo 9, estar alerta. Versículo 23, estar alerta. ¿Cómo podrán estar alerta los escogidos que pasen por la tribulación? En primer lugar, considerando lo que Jesús les está diciendo de antemano, versículo 23, ved que os lo he dicho todo de antemano. Está aquí.
El aviso está por escrito. Consideradlo, no busquéis señales en el cielo, escuchéis a personas hablando de sueños. Ir a la palabra y entonces considerar lo que está escrito y ver qué está sucediendo y cómo hay que responder. Pero además, por implicación igualmente, se estará alerta no solo teniendo en cuenta estas palabras de Jesús en este pasaje o en este capítulo o en los pasajes paralelos de los sinópticos, sino teniendo en cuenta lo que el mismo Cristo enseña el resto de las Escrituras acerca de este tema, sobre el fin de los tiempos. Su mensaje y advertencia profética es para todos. Será un tiempo de gran falsedad, será un tiempo de gran engaño. Y espero que nadie en aquel tiempo tenga que llegar y ser como los niños adolescentes y lo que suelen hacer con sus padres, pasar por alto, no considerar sus instrucciones y consejos que le dan para lo mejor. Y entonces cuando se cumple lo que se les ha advertido y se les ha dicho que va a suceder, ¿qué dicen los padres a sus hijos? Te lo dije. Una de las palabras favoritas de los padres, ¿verdad? Una frase. Te lo dije. A veces no tanto por advertirles, sino para decir, ¿ves? Yo tenía razón. Es que se dice en orgullo, ¿no? No en amor y en advertencia. Bueno, que nadie en ese momento, el Señor Jesucristo, les tenga que decir, te lo dije. ¿No leíste? Y tú, sin estar alerta, ¡ay, tan tranquilo! No, está en la palabra. Aquellos que pasen por la tribulación, estar alerta. Cristo ya lo ha dicho. Tomemos en serio su instrucción, su enseñanza sobre la tribulación. Estas palabras de Jesús refuerzan la necesidad de conocer las Escrituras. Estas palabras de Jesús refuerzan que hemos de conocer lo que la Biblia dice sobre el final de los tiempos, lo que teológicamente se conoce como escatología. No es una enfermedad ni un sarpullido. Es doctrina. Doctrina fundamental del fin de los tiempos. Y mucha gente dice, esas doctrinas no son importantes, ¿verdad? Bueno, no va a estar alerta, porque ni siquiera lo conoce y está en directa desobediencia a lo que Jesús está diciendo aquí. Estad alertas y ved lo que os he dicho todo de antemano. Cristo no solo ha hablado aquí, sino Cristo por medio de su palabra ha hablado en otros pasajes y nos está diciendo lo que está por venir. Y no tenemos que estar pensando, son doctrinas complicadas, sino tenemos que estar diciendo, ¿cómo puedo conocerlas? ¿Y cómo puedo entenderlas? ¿Y cómo puedo ponerlas en práctica? Porque en el futuro van a suceder estas cosas. Y si no conoces lo que va a suceder, estás desobedeciendo el mandato de Cristo de estar alerta. Esto no es acerca de ir a un seminario y estudiar teología, lo cual está bien, y recomiendo a todos los que puedan hacerlo. Sino que esto es acerca de todos los creyentes estando alerta ante el final de los tiempos y que hemos de conocer toda la Escritura y especialmente en este caso la escatología. Vete a casa y empieza a leer ese libro que casi nunca lees, Apocalipsis. Vete a casa y empieza a leer los profetas menores. Vete a casa y empieza a leer Daniel. Vete a casa y empieza a considerar los distintos profetas de la Escritura. Y sí, habrá cosas que tal vez a primera vista no entendamos. Bueno, busquemos dentro de la congregación aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar. Preguntemos, ¿qué significa esto? Y si no lo sabemos, te diremos, mira, no lo sé, o tal vez puede haber estas dos explicaciones, pero en muchos casos es mucho más claro y más directo de lo que pensamos, y en ocasiones llegamos a estos pasajes y somos literales con el texto de la Escritura, y cuando llega la profecía empezamos a ser alegóricos. Y empezamos a buscarle un significado oculto detrás del texto. Y entonces 1000 años no significa 1000 años, significa periodo indefinido de tiempo. Siempre que aparece la palabra año en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con algo al lado que la determina, es decir, con un número, está hablando de un periodo específico de tiempo. No alegórico. Sí, año o día puede significar un periodo indefinido de tiempo, sí, cuando lo que va al lado está indeterminado, es decir, como aquel que te dice, bueno, me gustaría que vengas un día a visitarme, y tú le dices, sí, ya iré algún día. ¿Eso qué significa? Periodo indefinido de tiempo, lo más seguro es que no vaya nunca, ¿verdad? O ya iré un día, o ya lo haré un día, pero si dice,
Voy en 3 días. ¿Qué estás allí pensando? A ver, ¿quiere decir 6, 9, 100, 70? Una cosa es que cumpla o no cumpla. Pero si ha dicho 3 días, son 3 días. La Escritura es literal también en todos sus libros. A no ser que se muestre lo contrario, a no ser que sea una figura retórica o algo que demuestra claramente que hemos de interpretarlo en base a su contexto. Estudiemos lo que la Biblia tiene que decir sobre el final de los tiempos y concretamente sobre la tribulación. ¿Qué situación te ha producido especial sufrimiento en tu vida? Tal vez la pérdida de un ser querido produce mucho sufrimiento. O un desengaño emocional te ha hecho sufrir como pocas veces. O la pérdida de un trabajo. O una enfermedad física que te ha ido minando poco a poco. Todas estas situaciones y otras terribles producen gran sufrimiento. Pero según este texto, nada será comparable al tiempo de la tribulación y especialmente la gran tribulación. Será un tiempo de gran huida, será un tiempo de gran sufrimiento, será un tiempo de gran engaño. Y si estás aquí en esta mañana y no eres creyente en Cristo Jesús, pasarás por la tribulación. Y lo peor no es la tribulación, sino lo peor de todo es que después de la tribulación irás al infierno y allí estarás el resto de tu eternidad por causa de tu pecado contra Dios. Pero hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús, el único que te puede librar de la ira venidera, tanto de la tribulación como del infierno. Y esta es tu esperanza hoy. Arrepiéntete. Confiesa que eres pecador. Y ven a Jesús y abrázate a Cristo como el Salvador, como el Señor de tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y empieza una nueva vida en Cristo, para su gloria, que culminará en cielos nuevos y tierra nueva. Para los creyentes aquí presentes, ¿no estamos agradecidos que Cristo nos ha salvado por gracia? ¿No estamos animados que Cristo vendrá y arrebatará a su iglesia antes de la tribulación? ¿No nos llena de gozo que finalmente Cristo acabará con la tribulación, con su segunda venida en poder y gloria, y establecerá un reino milenial, como Apocalipsis 20 nos dice, justo, perfecto sobre la tierra? ¿No nos asombra que estaremos con Él por la eternidad en los cielos nuevos y tierra nueva? No hay mejores noticias que esas. Solo por medio de Cristo. Solo Cristo. Solo por gracia. Solo la gracia de Dios. Solo por la fe en Cristo Jesús puedes estar en esta situación. Hermanos, vivamos vidas en consonancia al futuro y la eternidad que nos aguarda en Cristo. Y mientras Él regresa o nos llama a su presencia o Él nos arrebata, exaltémosle y anunciémosle como el Salvador de la ira venidera. Vamos a orar juntos.